retomemos la lectura de Mateo, capítulo 5, versículos 13 a 16, ¿no? Sí. Que une, después de las bienaventuranzas, dos comparaciones, dos símiles, ¿no? Dos comparaciones en las que, dirigiéndose a los discípulos, el Señor los llama. Primero, sal de la tierra. Y segundo, luz del mundo, ¿no? Hemos estudiado un poco exegéticamente las dos comparaciones y vamos hoy a recurrir a los Santos Padres. ¿Le puedo hacer una pregunta de la traducción, profesor? Del Sí, latín. ¿de qué? En la parte que dice Sí, sic cualquier lucet, duda del texto. sí, Sí. dice sic lucet lux vestra coram hominibus. O sea, el hominibus, Coram o minibus. hominibus. O sea, en el griego está en genitivo y acá no. O será un error de tipeo. No, pero acá es porque depende de la preposición coram que rige. No, pero coram es corazón, me parece. No. Ah, Coram es en medio de, ante, delante de. ah, Es preposición latina. con coram, razón. que rige ablativo. No. Coram es preposición. Esa yo la aprendí en la primera clase de latín del primer año de la facultad, mire. Porque una de las frases latinas que puso Di Sandro en el pizarrón fue el lema de la Universidad de Córdoba: Ut portet nomen meum coram gentibus. Para que lleve mi nombre delante de las naciones. ¿Sí? De las naciones. Ante las naciones. Ya. Ut portet nomen meum coram gentibus. Está bien. El ¿Y coram, entonces el griego qué dice? el griego, lea el griego, a ver. La preposición es emprosthen. Claro, y eso va con genitivo. Con genitivo. Está bien. Bueno, aprendí una preposición nueva, la primera vez que la... Coram. Nunca Sí. la había... Sí, delante de, claro, Delante. sí. Son preposiciones que, sí, muy específicas, se usan en ciertos contextos, sí. Coram no es de las habituales, digamos, ¿no? Sí, por eso no. Claro, porque ante también es una preposición. Ante sí. Que es lo mismo. Sí. Significa... No, porque ante quiere decir frente a. ¿Y esto? E incluso contra. Ah. Es ante. Ante es enfrentado. En cambio esto es en medio de. En medio de. Está bien. Sí. Está bien. Entre. Está bien. Entre o en medio de en el sentido de también para. Ya. ¿Sí? Claro, pues está también... ¿Se entiende? Sí. El coram significa en medio de o ante con el fin de alguna manera, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Eso es. Eso no es una preposición muy habitual, solamente se presta para ciertos verbos, ciertas. Esperen que voy a buscar acá la catena áurea en castellano. Sí, hay una página de... ¿Alguien quiere? Vayan leyendo el texto de nuevo, a ver, lean. Hay una página, ¿qué página es? No, se pone Catena Aurea Santo Tomás, le aparece la página. Bueno. Desde el 13, ¿no? ¿Leo yo? Sí. Lea. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el ceremín. Muy bien. Sino sobre el candelero, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz entre los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Perfecto. Muy bien. Eso es lo que habíamos explicado el otro día, ¿no? Ahora vamos a ir lo que los santos padres dicen de este texto. Vimos que, en general, partiendo de la exégesis más elemental, estos textos apuntan, primero que nada, a
lo que podríamos llamar el sentido de la existencia de los discípulos en el mundo, ¿no? Porque dijimos que la tierra o el mundo acá de alguna manera están por equivalencia, ¿no? Es el ámbito en que viven los hombres sobre la tierra. Y la imagen de la luz, lo mismo que la imagen de la sal, apuntan a lo que podríamos llamar la misión de los discípulos, ¿no? Pero que no hay que entender en un sentido puramente funcional, sino partiendo de que ellos son, y eso ya no viene dado por las bienaventuranzas, que dijimos, el divinalmente dichoso es el que participa de la vida de Cristo, porque el bienaventurado por excelencia es Él, ¿no? Y acá lo mismo, ¿quién es la luz? ¿Y quién es la sal de la tierra? Y primariamente Cristo, es decir, que hace que la tierra tenga sentido, tenga sabor, ¿no? En la metáfora de la sal, o tenga luz, ¿no? Es decir, vida y sentido también, es Cristo. Los discípulos, en cuanto a partícipes de la vida de Cristo, tienen que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Bien? Ese es el sentido primario que tienen estas dos comparaciones. El primer texto que cita Santo Tomás es de San Juan, en la catena es de San Juan Crisóstomo, en la homilía sobre San Mateo 15:6. Dice así, es decir, la homilía 15, párrafo 6, ¿no? Sí, sí. No, es sobre este texto de Mateo. Sí. Cuando Jesús había dado a sus discípulos preceptos sublimes para que no dijesen cómo podremos cumplirlo, los calma con alabanzas, diciéndoles, vosotros sois la sal de la tierra. Demuestra así que les añade esto por necesidad, como si les dijese, no os envío por vuestra vida ni por una nación, sino por todo el mundo. Y si al herir el corazón humano este os injuria, alegraos. Este es el efecto de la sal, morder lo que es de naturaleza laxo y reducirlo. Por ello, la maldición de otros no os dañará, sino que será testigo de vuestra virtud. Ahora, al San Juan Crisóstomo, a la imagen de la sal, le da un matiz propio, ¿no? La sal muerde, dice, ¿no? La sal lastima. Él está pensando en la sal en su efecto purificador y curador, ¿no? Que en la antigüedad se usaba mucho precisamente ¿para qué? Para desinfectar heridas, ¿no? Es otro efecto de la sal. Habíamos visto cuáles eran los efectos naturales de la sal el otro día, ¿no? Dar sabor, ¿no? Purificar, conservar, sano, ¿no? Sí. Pero también se usaba para desinfectar, por ejemplo, ¿no? La sal común es un compuesto de cloro y sodio, ¿no? Y por eso tiene, así que usamos el cloro nosotros para desinfectar, o el hipoclorito, es decir, los compuestos del cloro son desinfectantes, ¿verdad? Y la sal se usaba en cierta medida para eso también, pero claro, hace doler, muerde, como dice acá San Juan Crisóstomo, ¿no? Hay dos ideas acá en el Crisóstomo que vamos a retener y comentar un poquitito. Una es la que introduce al comienzo al decir que primero les da a los discípulos preceptos sublimes, dice, ¿no? Con esto se refiere primariamente a las bienaventuranzas, desde luego, ¿no? Que no son preceptos en principio, porque no son prescripciones, no le está diciendo ustedes hagan esto o hagan esto. Los está proclamando bienaventurados. Pero es cierto que las bienaventuranzas implican un modo de vida y que ese modo de vida es preceptivo en cuanto que no se puede ser discípulo del Señor sin ser eso, ¿no? Sí. A eso se refiere el Crisóstomo. Es decir, si no se es, recordemos, a ver, las bienaventuranzas las tienen ahí a la vista. Sí, sí, pobre de espíritu. Si no se es pobre en espíritu, si no se es manso, si no se es si no se tiene hambre y sed de justicia, hambriento y sediento de justicia, misericordioso, ¿qué más? Limpios de corazón, dice acá, pero ¿cómo? Puros de corazón, ¿no? Sí. Cafaroi, Tecardís, ¿no? Sí. Ser pacífico. Puros en cuanto al corazón, ¿no? Pacíficos o hacedores de paz, ¿qué más?
Los que padecen persecución por la justicia. Es decir, ¿hay preceptos implícitos ahí o no? Sí. Claro que sí, porque todas estas condiciones, que son las que caracterizan al discípulo, ¿no? Son preceptivas en cuanto que si no se es eso, no se puede ser discípulo. Claro. ¿No? Entonces tienen un cierto imperativo. Hay que ser así. Sí, ¿no? sí. Se debe ser así. Y son preceptos sublimes, como dice el Crisóstomo. Y seguramente, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo que él dice de entrada es esto: cuando Jesús ha dado a sus discípulos preceptos sublimes para que no dijesen cómo podremos cumplirlos, los calma con alabanzas, dice Crisóstomo, diciéndoles: vosotros sois la sal de la tierra. Y ahora, Además, los mandamientos están implícitos acá, porque, por ejemplo, el amar a Dios sobre todas las cosas implica el hambre y sed por la justicia. el hambre y sed de la... Claro que sí, sí. Todas esas actitudes son inseparables del seguimiento de Cristo y por lo tanto son inseparables también de los mandamientos. Sí. ¿Sí? Sin duda, sí. Por eso las llama preceptos. Bien. Esto que dice acá el Crisóstomo es una consideración que no se impone necesariamente, ¿no? Es decir, lo que dice sería una finalidad retórica esto que él dice, ¿no? O didáctica, si uno quiere, es decir, compensa la dificultad de los preceptos sublimes con cierta alabanza, sí, ¿no? Sí. Para que adviertan que ellos podrán hacerlo porque ellos son la sal de la tierra, son la luz del mundo, ¿no? Bien. Que están llamados a vivir eso, ¿no? Bien. Pero lo que sí es más interesante del comentario del Crisóstomo es lo que dice luego sobre la sal, ¿no? Porque eso le agrega otro elemento a lo que vemos, porque para entender las imágenes hay que partir de cuál es el punto de la comparación, decíamos la clase pasada, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué es lo que está comparando? ¿Por qué lo llama sal? Y acá él introduce otro aspecto de la sal, ¿no? No se envió por vuestra vida ni por una nación, sino por todo el mundo. Sal de la tierra. Ahí está luz y luz del mundo, ¿no? Pero acá está hablando de la sal. Y si al herir el corazón humano este os injuria, alegraos. Lo está relacionando con la última bienaventuranza, obviamente, ¿no? Sí, sí. ¿Se ve? Sí. La de la persecución por causa de la justicia. Ese es el efecto de la sal. Morder lo que es, por naturaleza, laxo y reducirlo. Laxo es flojo. Flojo. Morder. Acá se refiere a la virtud que tiene la sal también, que por lo que se usa para conservar. ¿Qué hace la sal con las carnes, por ejemplo, que están crudas? Las deshidrata, les saca el jugo, digamos, ¿no? Lo que es laxo, blanducho, la sal lo muerde y le hace expulsar todo el líquido y así la conserva, ¿no? Para eso se hace la salazón, ¿no? Eso también es un efecto deshidratante. También se puede referir, como digo, a la mordedura del desinfectante. Si tiene una herida hecha sal, obviamente que le va a doler como una mordida, ¿o no? Como si se echa alcohol o se echa alguna de esas cosas que desinfecta, agua oxigenada, ¿no? Se le echan la herida y le desinfecta, pero al mismo tiempo le duele, ¿no? Le muerde la carne. Por ello la maldición de otros no os dañará, sino que será testigo de vuestra virtud. Acá lo que toma como punto de comparación de la sal no es el dar sabor, ¿no? Sino el purificar mordiendo, ¿no? El combatir, digamos. Claro, el combatir la flojedad, la laxitud, que sería acá una metáfora de la corrupción, ¿no? Y en ese sentido asocia la imagen de la sal al ser rechazado por el mundo, ¿no? Sí. O sea, él ve en el... Hay un elogio, dice él de entrada, los elogios diciendo vosotros sois la sal de la tierra, pero el elogio implicaría a su vez, según la exégesis que él hace, ¿no? Esto es discutible por completo, es la opinión de San Juan Crisóstomo. Según la exégesis que él hace, implicaría esa imagen, además del elogio, una especie de advertencia de que la tierra los va a perseguir, los va a rechazar, los va a injuriar,
¿Qué es lo que dice al final las bienaventuranzas? ¿No? Sí, sí. Acá el Crisóstomo está conectando esta primera imagen con la última bienaventuranza, evidentemente. Aunque es difícil que tengan relación, ¿no? Pero ¿Por qué? no tienen por qué, porque No, ya no pasó tienen por otro qué, tema, claro. ya pasó otra cosa, ¿no? El discurso. ¿Sí? Sí. Por ello la maldición de otros no os dañará, sino que será testigo de vuestra virtud. Pero una cosa interesante lo que plantea. Bien. San Hilario, al comentar a Mateo, dice: debemos ver aquí cuán apropiado es lo que se dice cuando se compara el oficio de los apóstoles con la naturaleza de la sal. Esta se aplica a todos los usos de los hombres, puesto que cuando se esparce sobre los cuerpos les introduce la incorrupción y los hace aptos para percibir un buen sabor en los sentidos. Son las dos cosas que hemos dicho el otro día. Lo que dice San Hilario es decir, cualquier persona, independientemente incluso de la tradición específica de su pueblo, porque son de la naturaleza, ¿no? Son cosas naturales. ¿Cuáles son los dos efectos naturales principales de la sal? Y lo que dice acá Hilario, ¿o no? Sí, sí, sí. Acá la mente latina fue más de sentido común, digamos, que lo que se le ocurrió al Crisóstomo, un poco más retorcido. ¿Sí? Lo de San Hilario va más a lo fundamental, digamos, ¿no? ¿Sí? Los efectos de la sal, ¿cuáles son? Naturalmente. Sí, dar sabor o Dar hacer... sabor y dar incorrupción, y son las dos cosas que hace la sal. ¿Para qué sirve la sal? Para eso. ¿Sí? Para eso se usa. Bien. Bueno, pero lo de Crisóstomo no va por lo de la incorrupción. Va por lo de la incorrupción, pero lo toma en relación al efecto mordiente, al efecto irritante, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cosa que no es del todo clara, es decir, Sí. lo está viendo desde un aspecto muy particular. Sí, Y sí. yo creo que porque lo relaciona justo con el Hablando de contexto precedente, ¿sí? Más que por lo que dice el texto en sí mismo. O sea, dice que aunque haga bien, la gente lo rechaza porque es irritante. Claro, sí, pero es porque es irritante, porque Claro. muerde, porque le puede doler, Claro. ¿no? Y que eso esté en la imagen de la sal no es nada claro, ¿me entiendes? Por ahí para la época no se usaba más que ahora. Para la época sí, pero fíjese que Hilario, que es un poco anterior al Crisóstomo, no dice nada de eso, Claro. ni se le pasa por la mente. No es que en la época de la sal se la pensase primariamente de esa manera. Por eso les leo ahora el texto de Hilario para que vean que Hilario de Poitiers es de comienzos del siglo IV, ¿sí? Y San Juan Crisóstomo es de fines del siglo IV. Los dos son de la misma época general, digamos. Sigo con Hilario. Los apóstoles son los predicadores de las cosas celestiales y son como los saladores de la eternidad, dice Hilario, ¿no? Está muy lindo esto. Al ser predicadores de las cosas celestiales son como los saladores de la eternidad. No se trata de una incorrupción física y de un sabor para los sentidos, sino de incorrupción espiritual, la que introducen con su predicación, y de un sabor para el espíritu sano, ¿no? Con toda razón, pues, se le llama sal de la tierra, porque por la virtud de su predicación preservan los cuerpos, salándolos para la eternidad, o sea, para la resurrección, ¿no? Es decir, está usando la imagen en un sentido muy elevado acá Hilario, y me parece que en general mucho más acertado que lo que hace la exégesis del Crisóstomo, ¿no? Es decir, ¿por qué son la sal de la tierra? Porque con su palabra y ejemplo introducen la semilla de la vida eterna, la sal de la vida perdurable, ¿no? Es decir, la incorrupción verdadera, no la incorrupción del cuerpo, que es temporal, por supuesto, sino una incorrupción que es para la eternidad. Estaría haciendo una analogía de ascensión. Exacto, muy bien. Y que evidentemente es así acá, porque llamar a los discípulos sal de la tierra, evidentemente es una analogía ascendente, ¿no? Porque estás llevando la imagen de la sal al plano de la vida del espíritu y al plano de la salvación, nada menos. ¿Pero la incorrupción del cuerpo no entra también? Sí, por eso lo dice acá el joven Hilario plenamente, pero es un cuerpo llevado a la vida gloriosa, es decir, es la incorrupción de la eternidad. No es una incorrupción temporal que produce la sal en los cuerpos naturalmente. No. ¿Está claro? Que es una incorrupción relativa, además, porque eso se corrompe de alguna manera, ¿o no?
te saló la carne se mantiene salada, corrupta Sí, sí. durante cierto tiempo y Sí, has sí. pasado cierto tiempo se corrompe también. Y si usted la come sin que se haya podrido porque está salada, también se corrompe porque la destruye, la carne Sí, sí, la sí. corrompe sustancialmente, ¿no? Ujú. Deja de ser carne. Carne salada, ensalazón, lo que sea. Está claro, ¿no? Sí, sí, sí. Debemos ver aquí cuán apropiado. Repito la lectura de San Hilario porque me parece un texto exegético muy valioso. Debemos ver aquí cuán apropiado es lo que se dice cuando se compara el oficio de los apóstoles con la naturaleza de la sal. Esta se aplica a todos los usos de los hombres, puesto que cuando se esparce sobre los cuerpos les introduce la incorrupción y los hace aptos para percibir un buen sabor en los sentidos. Los apóstoles son los predicadores de las cosas celestiales y son como los saladores de la eternidad, o sea, de la vida eterna. Sí, sí, sí. ¿Está claro? Por eso son como la sal de la tierra, porque ellos hacen en el espíritu de los hombres lo que la sal hace en las cosas saladas, ¿no? Introducen la incorrupción y los hacen sabrosos para los sentidos. Quiere decir, los hacen, Para los sentidos de los otros. claro, de todos. Claro, en ese sentido va contra lo que dice Crisóstomo. Exactamente. Y que es más bien lo que dice el texto. Porque se compagina con lo de la luz, ¿o no? Sí. Por supuesto que hay quien puede rehuir la luz y quien puede rehuir la sal, pero ya eso es una manifiesta actitud de corrupción, ¿o no? Sí. ¿Se entiende? No es que se rehuya porque irrita, ¿no? Los haces sabrosos para los demás, pero no que ese sabor sea un sabor fácilmente perceptible, porque es el sabor del espíritu verdadero, Sí. ¿no? Puede, que eso, estudiado bien, lleve a la conclusión del Crisóstomo, no está mal. ¿Se entiende? Pues si uno saca todas las consecuencias de eso, de ese buen sabor en la vida espiritual, ¿no? O ese buen sabor de ser íntegros en la fe y en la vida cristiana, ¿eso qué significa? ¿Qué es ese buen sabor? Es un buen sabor para el que lo recibe en el Espíritu Santo, pero no para el que lo recibe rechazándolo. Claro. ¿Se entiende? Naturalmente no se puede recibir. Y Porque no es naturalmente agradable, digamos. Digamos Digo, en así un que espíritu sano, prescindiendo de la gracia. Decir, claro, pasa que claro, totalmente sano no, pero. claro, no existe eso. Ese no existe. Claro, completamente sano no, pero digo, No, pero. no existe desde el pecado de Adán. ¿Está claro? No hay tal naturaleza íntegra. Pero con cierta integridad, o toda la integridad viene de algún influjo de la gracia, supóngase una gracia. No, la naturaleza íntegra se llama la naturaleza que no ha sufrido el pecado original, simplemente. No, Sí, sí, no es íntegra en un sentido cualquiera. Íntegra en el sentido de que todavía no ha caído. Claro. Es la naturaleza anterior al pecado de Adán. Esa se llama naturaleza íntegra en teología, ¿no? La naturaleza queda herida por el pecado. Ahí ya perdió su integridad. Sí. ¿No? ¿Está claro? Sí, sí. Pero de todas maneras, que ese sabor lo pueda percibir la sola naturaleza tampoco resulta claro. Entonces esta impotencia de tiene la capacidad de, puede contestar que sí. Sí. Pero remota. Digamos. Exactamente. Sí. Es una capacidad que tiene que ser actualizada, ¿no? Pero esa gracia de la conversión, se dice en teología, Dios no la niega a nadie, digamos, ¿sí? Porque obedece a su propósito, ¿no? ¿Se entiende? Es una gracia actual, como se llama, no es la gracia santificante, ¿no? Pero no se la debe tampoco a nadie, No. Claro. No, porque es gracia. No, es gracia, exacto, sí. Pero yo pienso en Platón o Aristóteles, ¿no? Sí. Ahí puede haber, muy probablemente, hay gracias actuales, sí, ¿no? Por supuesto, porque sin duda, sí, sin duda, sí. Yo creo que hay que decir que sí.
Porque si no, no se puede sustentar una vida de amor por la sabiduría durante tanto tiempo y consistentemente. Sin cierta gracia actual, la filosofía en sentido propio es casi imposible. Yo diría imposible, realmente. Imposible, ¿no? Sí. Digo, metafísicamente. Sí, yo creo que sí. Lo mismo pasa para el hombre caído, sí. Cierta virtud, lo mismo, cierto grado de virtud moral. Por eso que la gracia de Dios actúa en los pueblos fuera de Israel, a mí me parece evidente, ¿no? Sí, es una cosa que además los padres lo dicen. No es que la gracia de Dios está limitada al pueblo de Israel. ¿No? En la misma Biblia hay casos así. O sea, los judíos alaban al rey Ciro de los persas porque los ha dejado volver a Jerusalén y dicen que lo consideran como iluminado por Dios, ¿no? Dios lo ha promovido, lo ha iluminado para que hiciese esto. ¿Se da cuenta? Lo alaban por eso. Y es el rey de los persas. Job es un gentil, es un pagano, y es un modelo de piedad religiosa, ¿no? La mujer cananea también, ¿no? Sí, eso ya en los evangelios. Jesús varias veces dice, no he visto fe semejante en todo Israel. Claro, ahí es indudablemente fe, digamos, si no, no puede... Claro, porque le dice a él, dilo solamente y yo sé que se curará. Está creyendo en él. Claro. Sí, es fe en él. Sí. Sí, que procede de una gracia actual, evidentemente. Claro. ¿No? Sí. Eso es posible perfectamente, sí. Sí, uno puede decir eso, uno puede más o menos detectar por ciertos efectos, ¿no? El influjo de la gracia. Claro, sí. Además está el influjo preternatural, que puede explicar otras cosas. Ajá. Que es influjo angélico. Angélico, sí. Así como el influjo satánico. Claro, hay influjo. Hay también influjo angélico, que a veces se pierde de vista por completo, ¿no? Sobre todo en la teología actual, que no piensan en los ángeles por casualidad. Claro. Bien. Porque no es teología en realidad. Claro. Pero el influjo angélico es importantísimo porque eso los teólogos clásicos escolásticos como Santo Tomás, San Buenaventura lo tienen muy claro, ¿no? Es decir, el orden del cosmos es un orden jerárquico y los seres superiores existen de manera que pueden influir en los inferiores. Así como el hombre influye en toda la creación material que existe para él y depende de alguna manera de él, también los ángeles influyen sobre los hombres, ¿no? Sí. Si son ángeles santos, influyen positivamente. Y si son ángeles caídos, influyen negativamente. Ese es un influjo natural, digamos. Ese es un influjo que está en el orden de la creación. Claro, no es que no es Dios obrando por medio de los ángeles. Eso es otra cosa, porque ellas serían instrumentos del orden sobrenatural. Del orden sobrenatural. Claro. Pero aún naturalmente tienen capacidad de influir. Eso es lo que a veces perdemos de vista, porque ¿quién piensa naturalmente en los ángeles? Yo todas las veces que he explicado... materialista. No, en la mentalidad materialista, ¿cómo se va a hablar? En la justicia y la naturaleza se piensan las piedras, las vacas, los arbolitos, lo sumo, ¿no? Sí. Y no mucho más, ¿no? Los átomos que se combinan entre sí, ya está, y se acabó. Entonces, no hay más que eso. Bien. La naturaleza no es eso. El orden de la naturaleza, el orden del cosmos implica la creación física, la creación humana y la creación puramente espiritual, ¿no? Y las relaciones naturales que hay entre los seres de la creación. Relaciones que están en el orden mismo del ser creado. ¿Qué sería el orden natural? El orden natural es el conjunto de todas las relaciones que se dan entre las criaturas según su naturaleza y su capacidad de operación natural. Los seres puramente espirituales tienen naturalmente capacidad de influir en los seres humanos. Sí. ¿Se entiende? Sí. Otra cosa es que sean mensajeros de la gracia. Por ejemplo, si Dios manda al arcángel Gabriel a anunciarle a la Santísima Virgen María que de ella van a ser el Redentor. Eso ya pertenece al orden sobrenatural. Sí. ¿Está claro? Porque ahí el ángel es instrumento de revelación. La revelación es de Dios. ¿Está claro? Ahí el ángel es un mediador del orden sobrenatural. Pero aún en el orden natural, los ángeles pueden tener cierto influjo en los hombres. ¿Se ve? Que está en el orden de la providencia divina eso.
el orden del gobierno divino del mundo y de la creación misma. Obviamente, como todo influjo natural, está supeditado al fin sobrenatural, para el que Dios ha creado todas las cosas, ¿no? Entonces, los ángeles pueden influir en nosotros también, claro. Insisto, fíjese que entendemos bien que se habla del influjo del satánico, por ejemplo. Sí. Pero no entra en la cabeza de la gente en general hoy día el influjo angélico, porque lo piden como un ciencia, una cosa sobrenatural. Antes de ser sobrenatural es natural. ¿Se entiende? ¿Por qué se llama preternatural? Eso. Porque ese influjo, como es de un ser naturalmente superior, puede producir en el hombre un efecto que trasciende a la potencia natural del hombre. ¿Se entiende o no? Sí, sí. O más o menos. Más o menos. Es decir, Sí, la trasciende naturalmente y no sobrenaturalmente. por ejemplo, cuando el hombre se vale de las cosas materiales y las transforma artificialmente, hace que produzcan efectos que ellas por su sola naturaleza no producen. ¿Se ve? ¿O Sí, no? sí, sí. Eso para la cosa inferior al hombre es preternatural, es decir, está más allá de su alcance propio. ¿Se entiende? Pero el hombre, como ser racional, las hace hacer eso. ¿Está claro? Claro, claro. Una piedra no puede salir volando por su sola. Claro, por ejemplo, sí, se puede decir. La piedra puede ser llevada y traída por cualquier fuerza, Sí. pero si usted de la piedra saca un elemento, un material que sirve para hacer una computadora, Claro. eso la piedra no lo hace por sí sola, ¿o sí? No, no. No, pues sí, la piedra eso. O para poner un ejemplo más sencillo, la tiza que escribe. La tiza no escribe, ¿cómo va a escribir la tiza, mijo? ¿Puede naturalmente escribir la tiza? No, por supuesto, pero el hombre la toma en la mano y la hace instrumento de la acción de escribir. ¿Está claro? Está elevando, ¿o no? Ontológicamente, porque la está transformando en instrumento de un acto que es humano, no es de la tiza. ¿Se ve? Sí, sí. Para la tiza escribir es preternatural por completo, ¿o no? Es decir, está más allá de su naturaleza. Pero está más allá de cualquier naturaleza creada al escribir. No, y por eso no se dice sobrenatural. ¿Se entiende? Sí. Porque lo sobrenatural es lo que solamente Dios puede efectuar. Crear algo de la nada es sobrenatural, porque solo Dios lo puede hacer. ¿Está claro? Claro. Sí. Ahora, escribir no es sobrenatural, porque una criatura racional como el hombre puede escribir o no. Y sí, es propio del hombre escribir, ¿o no? ¿Está en la capacidad de su naturaleza de hacerlo? Y por supuesto. Ahora, si usted tiene un mono o una vaca que escriben, eso es preternatural, ¿no? Pero claro, sí, hijo, porque la vaca y el mono no pueden escribir por su naturaleza, ¿no? Ahora, ¿el hombre puede influir sobre la vaca y sobre el mono para hacerlos como que escriben? Sí. Y podría ser, sí, se da cuenta. ¿Se ve esto o no? Ahora, lo mismo puede pasar con el ángel respecto del hombre. Hay cosas que pueden estar en la naturaleza del ángel, pero no en la del hombre. Claro, ¿qué son? ¿Qué son esas cosas? Por ejemplo, tener cierto tipo de conocimiento intuitivo, de visión de ciertas cosas que están fuera del alcance del conocimiento humano, pero no del angélico. ¿Sí? Pero el ángel puede influir sobre el hombre para que el hombre lo vea. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero no A vamos través de hacer una por eso. locución interna, a través de presentarle una imagen, o lo que sea, ¿no? Como una visión. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Puede ser el ángel santo, pero puede ser también el demonio. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo mismo pasa con ciertos fenómenos que se llaman preternaturales, como la levitación, póngase. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, la levitación, tradicionalmente en teología, se ha considerado que o viene de Dios y del influjo de los santos ángeles, o viene de Satán, pero que también puede hacer levitar al hombre si quiere. ¿Se da cuenta? Sí. Pero Porque- pasa a paseo. Porque no está meramente en el orden, no es directamente del orden sobrenatural, sino que se considera que puede ser un efecto preternatural. Porque estaría en la potencia del ángel, ahí es hipotético, pero Sí, parece sí. razonable. El trascender las ciertas leyes físicas, ¿no? Entonces puede influir para que el hombre Pero ha habido gente que Levita.
Y en la historia que del cristianismo se habla de santos que han levitado, sí. Yo he leído de... El ejemplo más célebre de todos es San José de Cupertino, Ajá. No lo conozco. ¿no? No. Búsquelo, a ver. Se lo busco yo acá mismo. Yo he leído de Don Bosco. Don Durante Bosco una puede misa. ser también, sí. Sí, hay santos que levitasen durante la misa, hay muchísimos, sí, sí, sí. Pero San José de Cupertino era impresionante porque volaba. No es que se levantaba un poquitito. San José de Cupertino andaba por el techo. Lo veían, era un fraile franciscano, y los hermanos franciscanos estaban enloquecidos porque estaban cantando con el víspera, por ejemplo, y el fraile empezaba a levantarse y estaba volando por el techo de la iglesia. San José de Cupertino. Qué cosa. San Claro, José. uno está demasiado imbuido por ahí de la mentalidad racionalista y materialista, ¿no? Sí, claro. Tiende a pensar poco, por lo En menos esas en cosas, ese claro. efecto de tender Sí. a pensar poco en esas cosas. Sí, San José de Cupertino es famoso. Primero, San José de Cupertino tiene un patronazgo sobre los estudiantes, no sé si en general, o los estudiantes que les cuesta de trabajo aprender, una cosa así, porque él era tremendo, no le entraba nada al pobre San José de Cupertino. Y no sé cómo fue el asunto, porque claro, que querían que fuese sacerdote y en el convento y lo mandaban a estudiar y el tipo no daba, era terrible, pobre José de Cupertino. Pero al final por ciencia infusa parece que salió adelante. Sí, sí. Agarró. Sí. San José de Cupertino. ¿Y este tema no podría entrar, profesor, en el curso de lo natural y lo sobrenatural? Sí, sí, ahí hay que aclarar un montón de cosas, sí, claro que sí. Estos son conceptos que... Pero digo, cuando yo tenía que explicar el concepto de sobrenatural, cada vez que tenía que explicarlo en la definición de teología, lo primero que les sacaba es sobrenatural, ¿qué no quiere decir? Yo les digo sobrenatural y ustedes qué piensan. En cosas que están más allá de lo visible, ¿sí? Cosas medio raras, esotéricas, estrambóticas, ¿sí? Extraterrestres, fenómenos paranormales. Y siempre les pregunto, ¿los ángeles son sobrenaturales o naturales? Sobrenatural. No, señor. No. El ser de los ángeles es natural, no debe ser sobrenatural. Y las operaciones propias de su naturaleza son naturales, no son sobrenaturales. Y los influjos que por naturaleza pueden ejercer en los hombres también son naturales. No existe. Pero usted dice sobrenatural en la calle, ¿y qué se entiende por sobrenatural? Cualquier cosa. Sobrenatural es Pueden generar visiones. se no piensa por cosas inimaginables. menos en lo que significa sobrenatural. Sí. Porque sobrenatural teológicamente definido es aquello que es exclusivo del ser y de la operación de Dios. O sea, lo que trasciende el ser y la operación de toda criatura real o posible. Eso se llama sobrenatural en teología. Lo que trasciende, está más allá del ser y de la operación de toda criatura real o posible. Ahora, si usted entiende esa definición, ¿el ser del ángel es sobrenatural? Y no. No, señor. Es suprafísico, eso es otra cosa. Sobrenatural no quiere decir que está por encima de la materia. No, pero hay Porque muchas cosas que son suprafísicas. naturaleza en sentido metafísico no significa el ser corpóreo. Claro. Se aplica para la analogía a todo ser, incluido el ser divino. Porque se habla de la naturaleza de Dios, ¿no? Sí. Que es su esencia. Pero hay cosas que trascienden lo físico que no son ni siquiera preternaturales para el hombre. No, claro. Conocimiento intelectual. Por supuesto. El alma humana. El alma humana, claro. Es suprafísica. Claro. Porque es de naturaleza espiritual. Pero no es sobrenatural. ¿Cómo está sobre la naturaleza humana? Lo que es la forma constitutiva de la naturaleza humana. Claro. Mire, justo la imagen que pone de San José de Cupertino en la Wikipedia. Es una estampita. Sí. Donde lo tiene ahí volando al fraile. ¿De qué siglo es, profesor? Es del siglo XVIII ya. Ah, Por eso este tiene muchos testigos. Es decir, claro, es muy reciente. Claro, sí. Usted dice, bueno, en esa época, es una época en que todo el mundo. No, es del siglo de las luces. Claro. Este es del siglo de las luces.
Pobre hombre. No sé. San José de Cupertino, ya le digo exactamente. Ah, no, del 17, perdón. No, al 18 no llegó. No, no. 17, Bueno, 17. igual. Es del 17, sí. No, del 17. Pero Bueno, igual testimonios había patadas, todas esas cosas. José María Deza se llamaba. Sí. El Padre Pío, que es del siglo XX. Y hay un También. montón de- O sea, el Padre Pío tiene muchos dones preternaturales y sobrenaturales, por supuesto. Pero eso es lo que se llama gracias gratuitamente dadas, ¿no? Que no hay que confundirlas con el... En estos casos son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque vienen de Dios estos Claro. dones. ¿Está claro? Y tienen Sí, sí, un sí. fin sobrenatural, Claro. que es manifestar la santidad o atraer a través de esos signos a los hombres a la conversión, Claro. ¿no? Manifestando la santidad del fraile este, por ejemplo, Claro. ¿no? ¿Se entiende? Y la omnipotencia de Dios. Que era un santo varón este fraile, era lo más... tenía la pobreza de espíritu en alto grado, ¿no? Era un hombre de una humildad extraordinaria. Un verdadero franciscano era. Bueno, profesor, está entre los efectos de la acción preternatural el hacer, digamos, hacer aparecer imágenes, pero no en la imaginativa, sino como si realmente estuviesen ahí. Digamos. Claro, sí, Eso sí, sí. también. Visiones, exacto. Visiones, Lo que llaman pero- visiones, sí. Eso puede ser preternatural, claro. Si fuese exclusivamente sobrenatural, el demonio no podría introducir visiones, Claro, sí, sí, sí. o audiciones. El Padre Pío, por ejemplo, tiene muchas visiones y audiciones del demonio, Sí. que lo perseguía en forma de perro, en forma de qué sé yo, lo agarraba a golpes durante la noche, Sí. Le desacomodaba toda la habitación, ¿no? le Sí. tiraba todas las cosas de la habitación al suelo, sí. Y además lo paliaba, le daba unas palizas bárbaras. No, Sí, a sí, veces sí. lo encontraban en el piso todo machucado al Padre Pío. Muchos enemigos empezaron a decir que se trataba de meros inventos y lo acusaron de engañador, ¿ves? Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y luego frente al Papa Urbano VIII, el cual saber si era cierto o no que lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. De los estudios realizados en el proceso de canonización surgió que San José de Cupertino estaba dotado con el don de levitación, siendo el primer santo en número de manifestaciones de dicho fenómeno. El primero en número, es decir, el que más. Varias veces. Se registraron más de 70 casos de levitación ocurridos solamente en la villa de Cupertino o sus alrededores. En una época de su vida llegaron a ser tan frecuentes estos fenómenos que sus superiores tuvieron que excluirle del cargo de hebdomadario en el coro, pues en contra de su voluntad interrumpía la ceremonia de la comunidad con sus vuelos cuando se encontraba en estado de éxtasis. Claro, eso que yo le digo, el tipo estaban cantando víspera a los frailes y de golpe este empezaba a volar, se acababan las vísperas. Entonces lo mandaron a la celda, lo encerraron en la celda para que no molestase el coro. Porque en él las levitaciones iban asociadas al estado de éxtasis. Claro, pues puede que no. Puede que no. Fíjese lo que dice acá, ¿no? Pero si no se asocian, lindo susto se pega que están Sí. flotando de repente. Cuando estaba en éxtasis no sentía nada. Eso es un signo típico de los éxtasis auténticos, ¿no? Aunque lo pincharan con agujas, le dieran golpes con palos o le acercaran a sus dedos velas encendidas. Eso es. Mire. Eso pasa también con Santa Bernardita Subirú, la vidente de Lourdes, también. Varias veces, mientras ella estaba en éxtasis contemplando a la Virgen, le acercaban velas a la mano y ni se movía. Eso es signo de porque puede ser un falso. Puede ser, claro, que una ficción, una sugestión psicológica o influjo demoníaco también. Siempre existe esa reserva, a ver si no viene del enemigo esto, ¿no? Claro. La iglesia siempre ha sido muy cautelosa en eso. A veces excesivamente cautelosa y por malas motivaciones, porque ¿cómo va a ser frailecito, este fraile, este franciscano ignorante? Sí. Pero supongo que también habría varios casos, ¿no? De que, fraudulentos. Digamos, sí. Y también puede que hubiese, lógico, sí. Pero el termino de esto. Se acercaban sus dedos velas encendidas, lo único que le hacía volver en sí era oír la voz del superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Ahí tiene otro signo, ¿ves? Eso sí lo sacaba de el cumplimiento del voto de obediencia, ¿ves? Entonces ahí salía, lo cual muestra que es un influjo bueno, no maligno.
Cuando regresaba de sus éxtasis pedía perdón a sus compañeros diciendo: excúsenme por estos ataques de mareo que me dan. Ni se enteraba Pobre fraile. de lo que le pasa. No, él decía: excúsenme, perdónenme porque me dio una mareo. Claro. Estos ataques de mareo que me dan. Pero sabría lo que... Sí, lógico. Sí. Muchos enemigos empezaron a decir que se trataba de meros inventos, y lo acusaron de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y luego frente al Papa Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Hablando con el Papa, José I entró en éxtasis y levitó, siendo visto por el mismo Urbano VIII. El príncipe protestante Juan Federico, duque de Brunswick-Lüneburg, también vio las levitaciones y quedó tan impresionado por el fenómeno que se convirtió al catolicismo. Sí, hay montones de testimonios de distinta gente en distintos lugares, ¿ves? Eso es importante también, pues, historiográficamente, digamos, si uno le va al lugar. Este príncipe protestante que estaba justo en Roma, en una misión diplomática seguramente, se encuentra con el frailecito y sale pues, volando el tipo. ¿Qué va a hacer? Imagínense que el protestante no iba a tener ningún interés en decir que el fraile levitaba, ¿no? Claro, no. Juan Federico, duque de Brunswick-Lüneburg. Hay una película sobre esa cosa de Cupertino, pero no es muy buena la película. Pero se puede ver, se puede ver. La película esta no es muy buena, pero tampoco es mala, ¿no? Lo hacen demasiado tontito a San José de Cupertino. Exageran ese aspecto de inocentón. De medio tonto, sí. Pero no está mal hecha la película, no está mal hecha. Era un fraile. ¿Cómo llegamos ahí? No sé. Napolitano, por Ejemplo de el preternatural. influjo preternatural. ¿Sí? Y el influjo preternatural vino por lo que estamos diciendo del... Ya. A ver si lo Yo recordamos. pregunté si era naturalmente posible que agrade la... Eso, la sal. La sal espiritual. La sal ¿no? espiritual, sí. En principio, la naturaleza se tiene que sentir atraída por eso. ¿Sí? Santo Tomás le contestaría que sí, que la naturaleza, si sigue su propio apetito natural de ver a Dios, se tiene que sentir arrastrada por eso. Claro. ¿Sí? Ese tema famoso que Santo Tomás introduce del apetito natural de ver a Dios. Eso sería. Según él, es una especie de destinación de la naturaleza humana al fin sobrenatural. Y por lo tanto, toda la naturaleza está como orientada hacia eso. Claro. ¿No? Lo que sería moralmente imposible sería el apego total y constante a una vida, digamos. Incluso que pudiese realizar actos que lo llevasen al fin sobrenatural. Claro, además. Sí. Eso sin la gracia es imposible. A la que la naturaleza tenga, digamos así, la inclinación a eso es lo que dice Santo Tomás. De modo que ese bien sobrenatural, cuando se le presenta, la trae, ¿no? Claro. Pero ojo, en cuanto a naturaleza que tiene un cierto apetito en su ser, o bien que el apetito natural es del ser mismo, no es operativo. Sí. No es un deseo en acto, no es una operación de la voluntad, ni mucho menos del apetito sensitivo. ¿No? O sea que para la operación sí hace falta la... Para la operación sí que hace falta, porque no puede haber operación sobrenatural sin influjo sobrenatural. Y si el objeto es sobrenatural, la operación tiene que ser sobrenatural. No puede haber operación de fe, ni de esperanza, ni de caridad, ¿no? Sin la gracia. Claro. ¿No? Por más que alguien diga, juntémonos los hombres de toda religión para pedir que se acabe la pandemia y hacer obras de caridad para con los demás. ¿Cómo se va a juntar toda la religión y hacer obras de caridad? Si la obra de caridad implica la gracia de Cristo, mijo, ¿cómo va a hacer obra de caridad? ¿Qué quiere decir eso? La palabra ya quedó hecha pomada, ¿me entiendes? No hay más concepto de caridad. ¿Qué quiere decir caridad? Una obra de misericordia humana. ¿Qué quiere decir? Ni siquiera una obra de misericordia material. Bueno. Material, exacto. Eso es lo que quiere decir. Entonces ya no es caridad. No se sabe de qué se está hablando. Disparate. Así es. Eso es una noción totalmente... Si se pierde el sentido de lo sobrenatural.
Eso es lo más grave en los últimos 3 siglos, digamos, ¿no? Uno de los factores de descristianización mental más graves es ese de la pérdida del sentido de lo sobrenatural. Ya lo decía eso muy bien en el prólogo del librito, se llama Las Maravillas de la Gracia Divina, Scheven, Matías Josef Scheven, el gran teólogo alemán católico del siglo XIX, tiene un librito hermoso, se llama Las Maravillas de la Divina Gracia, ¿no? Y en el prólogo dice, el mal más grave de nuestras sociedades en Europa es que se ha perdido en gran medida el sentido de lo sobrenatural. Herencia del protestantismo. En gran medida, sí. Pero ya para la primera mitad del siglo XIX, no, bueno, ahí ya está todo el iluminismo. Con todo el iluminismo, sí, sí, de por medio y con sí, todo sí, el naturalismo rabioso. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, volvamos a esto. Este comentario seminario me parece magnífico porque sitúa el tema de la imagen de la sal, la sitúa en el plano de una analogía elevante, como dijo bien Francisco, ¿no? Los apóstoles vienen a ser los saladores de la eternidad, ¿no? O los saladores de la vida eterna. ¿Se entiende? Con toda razón, pues se les llama sal de la tierra, porque por la virtud de su predicación preservan los cuerpos, salándolos para la eternidad. Fíjense que preservan los cuerpos no en sí mismos, sino por medio del alma, ¿no? Claro. Lógico, porque la resurrección para la vida gloriosa depende del espíritu, claro, ¿no? Depende del alma, de las obras espirituales del hombre, ¿no? Pero no deja de lado el cuerpo acá el comentario de Hilario, al contrario, ¿no? Pero son sanadores de la eternidad. Está preciosa la imagen, está muy bien. Digo, profesor, dependen de las obras porque las obras determinan el destino eterno. Claro, pero porque determinan en el ser, digamos, ¿no? Claro, sí. Por el hábito que forman, digamos así. A ver, no. Las obras no son el hábito. El hábito es. No. A ver, requieren hábitos sobrenaturalmente infusos para hacer obras meritorias sobrenaturalmente. Ojo, los hábitos generados en lo sobrenatural son infusos por la gracia santificante. No son hábitos adquiridos como los de la moral natural. ¿Sí? ¿Pero qué hace el acto El acto es la operación, es lo que hay que hacer. Aún en el orden moral natural, el hábito solo, primero, no existe sin la operación. Y sin la operación tampoco se hace fructuoso. Porque el hábito es fruto de operaciones y predispone a operar bien. ¿No? Sí. Fíjense que las obras lo que hacen es hacer que el ser cristiano se manifieste y se realice. ¿No? A eso se refiere con las obras. Las obras que son conformes al ser cristiano. Sí. O sea, al carácter de cristiano y a la gracia santificante que se recibe en el bautismo. Con todo el cortejo de las virtudes sobrenaturalmente infusas, los hábitos de dones del Espíritu Santo y los hábitos de bienaventuranza. Que son los que habilitan para realizar obras como las que pide el Evangelio. Las obras de la vida cristiana. Pero son en esas obras que interviene meritoriamente o demeritoriamente el libre arbitrio de la voluntad humana. Está bien. ¿Se entiende? Sí. ¿O no? ¿El qué? El libre arbitrio de la voluntad, que es lo que se puede juzgar como meritorio o demeritorio. Por eso el juicio según las obras. Una persona que se no simplemente según el ser. Una persona y ya tiene, bueno, pero precisa, a ver, ¿quién dice que se convierte al final de la vida? Empieza a creer, se bautiza, se confiesa y ahí entra en la vida eterna, ¿o no? Claro, pero ¿qué obras? Si puede realizar muchas obras meritorias, dice usted. Supóngase que no, que se convierte y se muere enseguida. Y bueno, pero está en la gracia de Dios. Claro, pero alguna obra habrá hecho, porque ya el solo hecho de adherirse a la fe ya es una primera obra. Claro. ¿O no? Sí. Claro. Y si perseveró en la fe, aunque fuese un instante, ya hay una obra meritoria ahí. ¿Sí? ¿Está claro? Y si hay un acto de amor de Dios y
de esperanza en Dios por la fe, ya tiene 2 obras meritorias. Claro, pero 2 contra, digamos. No interesa, no, Claro. porque si se arrepintió de sus pecados, ya está, el bautismo le borra todo, Ujú. todo pecado, Ujú. no el relicto del pecado, No, no, porque no. ahí puede haber un purgatorio largo, eso no, Sí, sí, sí. qué sé yo. Pero no necesariamente porque se convierte al final de la vida. De eso voy a hablar solo, porque voy a preparar una conferencia, una evocación patrística, que es el tema que me toca a mí es San Germán de Constantinopla. Ujú. Y San Germán de Constantinopla se hizo santo de viejo, Ah, porque antes había sido medio camandulero y poco fiel. ¿Sí? Es un personaje interesante. Sí, yo de su título le voy a poner eso: ujú. la conversión del anciano. San Germán de Constantinopla. Sí. Eso es así. No hay que perder la esperanza, ¿no? Nunca. Porque el anciano también se puede convertir no ya convertir a la fe, porque lo bautizaron No, no, a los claro, pocos días que nació. claro. Pero era un cristiano, Sí, sí. era clérigo y todo, pero el obispo, y siendo obispo, hizo varios chanchullos. Ujú. Así que es santo en la memoria de la iglesia por cómo se comportó al final de su vida. Ujú. ¿Qué va a hacer? San Juan Bueno, está claro esto, ¿no? Sigo con San Jerónimo. Dice: los apóstoles se llaman también sal de la tierra porque por ellos se condimenta el género humano. ¿Qué quiere decir esto? Que acá toma el otro aspecto, ¿no? El condimentar. Ujú. San Jerónimo. Ujú. ¿Qué es que con ellos se condimenta el género humano? Y hace relucir la virtud de alguna manera. Claro, el género humano adquiere sabor. Un sabor, Pero acá sí, sí. sabor es signo de qué. Hay una nueva metáfora implícita ahí, ¿o no? Ujú. ¿No? Porque si la sal da sabor a las cosas, los apóstoles con su predicación, ¿qué le dan? Sabor, como dice, condimenta el género humano. Pero eso no es una explicación, Claro. sino que es una Una precisión aplicación de la metáfora. misma metáfora, Claro. ¿o no? Puede ser que había dicho que es. Condimenta al género. ¿Qué quiere decir que condimenta al género humano? Imagínese usted, ¿qué es eso de condimentar al género humano? Se emerger la bondad de la natural. Claro, es decir, hacer. Fíjese que condimentar es dar sabor, ¿no? Sin el sabor la comida no cumple con su oficio de alimentar porque nadie la quiere, Claro. ¿no? Entonces, el, el sabor acá está entendido como aquello que le permite al hombre alcanzar su fin. Ujú. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esa sería la razón de la analogía. Como hacerlos objetivamente queribles, digamos. Exacto, objetivamente amables. Amables. Así como la comida se hace amable por el buen sabor, el hombre se hace realmente amable ante Dios y ante el prójimo por el sabor, pero ese sabor le viene de la verdad evangélica, ¿no? Y por eso los apóstoles son la sal de la tierra, ¿no? Claro. Está claro. Después hay un texto bastante posterior que es de Remigio. Este ya es un autor francés de Remigio de Auxerre, creo que del siglo 8 más o menos, ¿sí? Remigio de Auxerre. Dice así: la salta, pues, o el 9 ya, 9, no 8, perdón, es después de Carlomagno de 800 y pico. Ella es escolástico, digamos, de los comienzos de la escolástica. Pero lo pone Santo Tomás en la Catena muchas veces a Remigio. La sal también cambia de naturaleza por medio del agua, el ardor del sol y la violencia del viento. Este ya hace su propia metáfora, ya se va para otro lado. Pero lo leo porque es interesante. Así los varones apostólicos, por el agua del bautismo, por el ardor del amor y por el soplo del Espíritu Santo, ahí usó la triple imagen, ¿no? Pero la elevó ahora. Sí, sí. ¿Se ve? Porque dice, la sal también cambia entonces por el medio del agua, que la disuelve, ¿no? Sí, sí. El ardor del sol, que también la puede disolver, el calor, ¿no? Y la violencia del viento, ¿Mm? que la arrastra o la parte. Sí. Así los varones apostólicos, por el agua del bautismo, por el ardor de la caridad, ahí está la caridad, ¿no? Sí, sí. Y por el soplo del Espíritu Santo, se transforman en una naturaleza espiritual. La sabiduría celestial predicada por los apóstoles purifica las obras materiales. Ahora aplica lo de la sal como purificadora, ¿no?
quita el mal olor y podredumbre de la mala conversación y el gusano de los malos pensamientos. ¿A quién se refiere el profeta cuando dice el gusano de ellos no muere? Bien, ahí se una, Sí, sí. por supuesto, Se complicó más que el primero. una alegoría toda sí, compleja, ¿no? Pero no es ajena este pensamiento de Remigio, lo leo ¿por qué? Porque está en la misma línea de lo que dice Hilario, ¿o no? Y así. Es una explicación, es un rodeo, no es lo que dice directamente el texto. ¿Está claro? Sí, sí. Pero toma los mismos sentidos. Pero está ¿cómo es que los apóstoles se hacen sal de la tierra en el sentido de ser los saladores de la eternidad? Y porque ellos mismos son transformados por el agua y el espíritu, Claro. decirlo en la expresión de San Juan, que es la que está tomando acá, ¿no? Sí, sí, sí. El agua, el fuego, el espíritu, ¿no? Eso los transforma a ellos. Y transformados en espirituales son mensajeros de la verdad para los demás hombres y de sabiduría celestial, ¿no? Ahí son los saladores de la eternidad, ¿verdad? Sí, sí. Fíjense que estos hacen hincapié en la predicación, ¿no? Sí. O sea, en la comunicación de la verdad evangélica. El de Crisóstomo también. La explicación de Crisóstomo. ¿Qué cosa? También, o en todo, o en las buenas obras también. Hace hincapié Crisóstomo. Y yo me hace hincapié en la predicación también. En la predicación sí, porque solamente. eso que ustedes dicen, o el testimonio que dan también puede ser, sí. Claro. Es decir, yo no creo que ninguno de los santos padres haya que disociar predicación De testimonio. de testimonio, Claro. porque en la concepción tradicional van unidos irrevocablemente, ¿está claro? No, Sí, no sí, se sí. puede hacer una cosa sin la otra. O sea, otro texto de Remigio dice así: debe saberse que no se ofrecía a Dios ningún sacrificio en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 2, busquen, Levítico capítulo 2. Si primero no se condimentaba con sal, porque ninguno puede ofrecer un sacrificio que sea agradable a Dios, si no se lo ofrece con el sabor de la sabiduría celestial. Acá tenemos otro término de comparación, que ya no viene de la naturaleza de la sal, sino del uso sacrificial de la sal. ¿Quiere leer, Emanuel? Sí, quien ofrezca a Yahvé una oblación de ofrenda incruenta, su oblación será de flor de harina, sobre la cual habrá derramado aceite y pondrá incienso. Es minja. Sí. La llevará a los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes tomando un puñado de la harina con aceite y todo el incienso, lo quemarán sobre el altar como combustión, en memoria, en olor suave para Yahvé. Lo que resta de la oblación será para Aarón y sus hijos, cosa santísima de las combustiones a Yahvé. Si ofrecieres oblación de cosas cocidas al horno, será de pasta de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, o untadas con aceite, sin levadura. Si la oblación fuere de frisuelos fritos en sartén, será de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. La partirás en trozos y echarás aceite encima. Es minja. Así pronuncia, ¿no? Minja, sí. Si la oblación fuere de cosa cocida en la parrilla, será de flor de harina amasada con aceite. Llevarás la minja hecha de estas cosas a Yahvé y la entregarás al sacerdote, quien la presentará ante el altar y al ofrecerla, tomará de la minja la memoria y la quemará sobre el altar. Es sacrificio o ofrenda encendida en olor de suavidad para Yahvé. El resto será de Aarón y sus hijos, cosa santísima de las oblaciones de Yahvé. Toda oblación que ofrezcáis a Yahvé ha de ser sin levadura, pues nada fermentado ni que contenga miel ha de quemarse en el sacrificio a Yahvé. Podréis, sí, presentarlo como ofrenda de primicias, pero no se pondrá sobre el altar como ofrenda de suave olor. A toda oblación que presentes le pondrás sal. No dejarás que a tu ofrenda le falte la sal de la alianza de Yahvé. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Ahí está. ¿Eso qué versículo es? Versículo 11, no, 13. 13. 2.13, eso es lo que está citando 2.13. acá Remigio, ¿no? Sí. Sí, porque después no sigue. ¿Se ve? Sí.
Debe saberse que no se ofrecía a Dios ningún sacrificio en el Antiguo Testamento si primero no se condimentaba con sal. Porque ninguno puede ofrecer un sacrificio que sea agradable a Dios si no se le ofrece con el sabor de la sabiduría celestial. Ahora, desde acá, tenemos otro significado de la sal, ¿ven? Que ya está tomado del contexto bíblico. Que la sal, naturalmente, sirve para preservar o llevar incorrupción, sirve también para dar sabor, pero acá aparece una función de la sal que es según la ley de Dios, según la Torá de la antigua alianza. Y es universal, digamos. Es universal. Los apóstoles lo tenían presente. Por supuesto, porque es precepto de la Torá elemental, ¿no? Para todo sacrificio. No solo los apóstoles, sino todos los judíos de su tiempo entienden eso, de la sal, cuando piensan. Es ahí ya adquiere otro giro, sería otro sentido posible de lo de la sal, ¿no? ¿Se entiende? Ellos son la sal de la tierra porque ellos son lo que permite que la tierra quede ofrecida y consagrada a Yahvé. ¿Tiene sentido eso o no? Claro. Sí. Porque sin ellos la tierra no se puede ofrecer en sacrificio. En realidad sin Cristo, o sea, de vuelta. Claro, de nuevo, sí, ese es por supuesto, sin duda. Porque la predicación que ellos hacen no es otra cosa que transmitir lo que Cristo les ha enseñado, ¿no? Sí. Este matiz se puede incluir dentro del mismo significado, digamos. La imagen puede tener... Este es un problema de las imágenes comparativas, ¿no? Que pueden tener varios puntos de comparación. El exégeta tiene que poder discernir cuál es el punto que entra en juego acá. Pero a veces los distintos puntos de comparación son convergentes en la imagen. Entonces no hay por qué excluir a ninguno. Es decir, lo de generar incorrupción y dar sabor, ¿se puede conjugar con el hacer que el sacrificio sea aceptable? Y porque toda la existencia de la criatura es sacrificial, en el sentido de que está ofrecida a Dios, es para ofrecerla a Dios, de manera tal que no queda mal, al contrario, le da su plenitud de sentido a la sal de la tierra, ¿no? Es decir, a través de vosotros la tierra puede consagrarse a Dios. Y les estaría diciendo nada más y nada menos que eso, ¿no? A través de vosotros, de vuestra predicación y de vuestro ejemplo, la tierra puede ser consagrada a Dios, y la humanidad puede consagrarse a Dios. ¿Y les hablará también como mediadores de la gracia? Por supuesto, claro, porque son portadores de la... Claro que sí, son los que tienen que llevar la luz a los demás. Claro, pero después tienen además la potestad, supongo, de ordenar. Claro, sí, por supuesto, también. Cosa que no podría hacer cualquier sí, a los apóstoles en particular. Claro, sí, Emanuel, sí. Pero eso acá obviamente no está en el plano central. No. Pero si uno piensa en este sentido sacrificial, ya las cosas se adquieren un sentido más profundamente teológico, ¿no? Que ya lo tienen en el comentario de Hilario, ¿eh? Sois los saladores de la eternidad, ¿no? Pero ese salar para la eternidad es consagrar para Dios o no. Y evidente, es inseparable una cosa de la otra en la concepción cristiana. Así que va perfectamente, encaja una cosa con la otra, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Porque además el uso de la sal en el sacrificio se basa en el significado natural de la sal, ¿o no? ¿Por qué el sacrificio hay que ofrecerlo salado? Claro. Y bueno, porque el uso natural de la sal, hizo signo de incorrupción, signo de... Que es como signo, meramente. Claro, decir, ¿no? Exactamente, no es una magia. No. ¿Se entiende? Porque la levadura, claro, sin levadura y con sal tiene el mismo sentido simbólico. Sí, es de incorrupción. Exacto. Sí, así es. Sí. Pues hay una parábola que incluye la imagen de la levadura, ¿no? Sí, eso también, sí, así es. No entendí esa parte igual, que dice sin levadura y sin miel. Toda oración que ofrezcáis a Yahvé ha de ser sin levadura, pues nada fermentado ni que contenga miel ha de quemarse en el sacrificio de Yahvé. A ver, eso, ahí lo de fermentado se entiende porque lo fermentado se puede corromper, ¿sí? La fermentación misma es una forma de corrupción. Y lo de sin miel supongo que se refiere a lo mismo, ¿sí?
Aunque la miel a veces se interpreta como signo de, al revés, Corrupción. de Claro. incorrupción, ¿sí? Pero yo creo que acá está tomado como algo que se puede precisamente degradar, ¿eh? Y por eso no se le puede agregar miel ni levadura. ¿Está claro? Además, probablemente une las dos cosas, ¿no? Porque la miel o cualquier cosa que sea dulce se agrega a la levadura para que la levadura fermente más rápido, ¿no? No sé si la usaban para otra cosa la miel. Claro. Bien, volvamos aquí. Porque ahora falta explicar otra parte, ¿no? Si la sal, si pierde su sabor, ¿no? ¿Con qué se lo salará? ¿Con qué se salará? San Hilario dice, pero como el hombre está sujeto a la conversión, por eso se nos advierte que los apóstoles, no puede ser a la conversión acá, a la corrupción tiene que ser, esto está mal, es un error de tipeo. Pero como el hombre está sujeto a la corrupción, por eso nos advierte que los apóstoles llamados a la gracia persistan en la virtud de potestad que les ha sido dada, añadiendo, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Se ve? ¿Con qué se salará? Y San Jerónimo dice, esto es, si el doctor se equivoca, ¿por qué otro doctor será enmendado? Ahí ya lo lleva el tema de la doctrina, ¿no? Y San Agustín dice así, y si vosotros, por quienes deben ser condimentados los pueblos, perdierais el reino de los cielos por miedo de las persecuciones temporales, ¿qué harán los hombres que debieron ser libres del error por vosotros? Claro, ahí San Agustín toma con qué se la salará A la tierra. A la tierra. Sin Pero duda. el otro no. San Jerónimo. No, San Jerónimo también. Esto es, si el doctor se equivoca, ¿por qué otro doctor será enmendado? Ah, sí, doctor, ahí el doctor. claro. Sí, sí. Así es. Sí, está bien, Emanuel. Sí. O salvo que esté hablando No, también ambiguo, ¿no? No, porque yo le dije, se puede entender en un sentido o en el otro eso. Sí. Y si vosotros, por quienes deben ser condimentados los pueblos, perdierais el reino de los cielos por miedo de las persecuciones temporales, esto también es para hoy día aplicabilísimo. Persecuciones no solamente físicas, violentas, sino persecuciones de desprecio, de descalificación, por decir, sostener ciertas cosas. ¿Qué harán los hombres que debieron ser libres del error por vosotros? También dice, si la sal se desvaneciese, manifestando que deben considerarse como necios todos aquellos que siguiendo la abundancia o temiendo la escasez de los bienes temporales pierden los eternos, que no pueden ser dados ni arrebatados por los hombres. Es decir, San Agustín vincula el perder la sal, su virtud, ¿con qué cosa? Primero, con el miedo a las persecuciones temporales que hace que dejen de predicar la verdad y dar testimonio de la verdad, ¿no? ¿Está claro? Y después con el procurar o seguir la abundancia de los bienes temporales, perdiendo los bienes temporales también materiales o de fama, de aprecio del mundo por cuestiones meramente temporales, etc. Pero que llevan a no predicar la verdad. Bueno, todo lo de San Agustín está muy bien, ¿no? Es decir, esa relación que hace entre perder la sal y el sucumbir al mundo, ¿no? De distintas maneras, pero renunciando a ¿qué? A su misión de anunciar la verdad y dar testimonio de ella. Bien. Y San Hilario, de nuevo, dice, si los maestros se vuelven necios, nada salan. Y aun ellos mismos, habiendo perdido el sentido del saber recibido, no pueden vivificar lo corrompido, quedan inútiles. Por ello sigue, no vale ya para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Y San Jerónimo dice, el ejemplo está tomado de la agricultura. La sal es necesaria para condimento de las comidas y para secar las carnes, pero no tiene otro uso. Ciertamente leemos en las Escrituras, Jueces 9:45, que algunas ciudades sembradas de sal por los vencedores quedaron inutilizadas para que en ellas no pudiese brotar germen alguno. Eso de la sal que se usaba como para
maldecir el lugar de la ciudad, ¿no? Que es lo que recuerda acá el Crisóstomo, ¿no? Se refiere ya al efecto inutilizador, ¿no? Ya es otra cosa. Pero no sé por qué acá él lo está relacionando con el que la sal que ya no sirve para nada se vuelve inútil, ¿no? Por lo tanto es para ser arrojada fuera. Pero no se entiende por qué lo relaciona con el echar sal o sembrar de sal lo que hace inútil a la ciudad. Claro. ¿No? Simplemente se refiere al arrojar la sal. Claro, pero ahí. Pero claro, si los arrojan en lugar de ser saladores de eternidad, se transforman en inutilizadores, porque siendo ellos inútiles, claro, cayendo sobre la tierra afuera, la inutilizan. Eso es lo que quiere decir acá San Jerónimo. ¿Se entiende? O sea, no es que meramente no causan ningún efecto, sino que el efecto contrario al que debieran. Claro. Porque se han vuelto inútiles. Claro. Entonces inutilizan. Como la sal de maldición. Claro. En lugar de ser sal de bendición, son sal de maldición. ¿Sí? Ese rito de execración por la sal lo usaban los romanos también. ¿Sí? Famoso el caso de Cartago, ¿no? Llamaban rito de execración, un rito religioso que hacían para declarar maldito el lugar ese y que ahí no volviese a haber una ciudad nunca más, ¿no? Que los dioses impidiesen, que invocaban que ahí no crecía más nada. Claro. Y le echaban sal. Pero eso es lo que está tomando acá el Jerónimo, ¿no? Sí, no está en Jericó eso, cuando Dios maldice. Jueces, esto es Jueces, a ver. No es Josué, es Jueces. Sí, pero digo, lo Jueces que pasa en 9:40. No, Jericó no parece la sala ahí, no. Busque Jueces 9:45. Sí, acá lo tengo. ¿Ahí qué dice? 9:45, ¿no? Abimelech combatió a la ciudad durante todo aquel día y se apoderó de ella, dando muerte a cuantos allí había. La destruyó y la sembró de sal. Claro, ahí está. Así que lo oyeron los que estaban en la fortaleza de Siquem. ¿A qué ciudad se refiere esto? Lea un poquito antes, ¿no? No me acuerdo. Abimelech. No, bastante antes, ¿no? Sí. A ver, leo desde acá, no sé si. Pero Abimelech salió en su persecución, por lo que Gal emprendió la huida ante él, cayendo muchos muertos antes de llegar a la entrada de la puerta. Abimelech volvió a Aruma, mientras que Zebul impidió a Gal y a los suyos permanecer en la ciudad. A ver, permítanme, porque ahí ya da por sentada cuál es la ciudad, pero no dice. Apólogo de Jotán, no. Ah, Siquem, la ciudad de Siquem, ¿eh? Siquem. Supongo, no. O es Aruma. Ah, Dios, a ver. Montando en cólera, mandó Siquem de mensajeros a Abimelech a Aruma para decirle: mira que ha venido Gal, hijo de Obed, a Siquem con sus hermanos y está sublevando la ciudad contra ti. Sal pues de noche tú y la gente que tienes contigo y ponte en el campo en emboscada. Por la mañana al salir el sol levántate y cae sobre la ciudad. O sea, Siquem, ¿no? Y cuando Gal y los que le siguen salgan contra ti, haz contra ellos lo que puedas. Bueno, dejamos acá si quieren, ¿sí? Todavía tenemos bastante para leer de los